Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en una obra extraordinaria que explora la vida de una de las figuras más influyentes y controversiales de la historia argentina, Evita. Jirones de su vida de Felipe Pigna. Este libro nos presenta una mirada profunda y reveladora sobre Eva Perón, una mujer que transformó no solo la política argentina sino también la concepción del rol de la mujer en la sociedad latinoamericana. A través de una investigación minuciosa y una narrativa cautivadora, Pigna nos guía por los momentos cruciales que moldearon a esta figura histórica, desde sus humildes orígenes hasta su ascenso como líder política y social. En este episodio, exploraremos los aspectos más significativos de la vida de Eva Perón, analizando cómo su legado continúa influyendo en nuestra sociedad actual. Descubriremos las múltiples facetas de su personalidad, la luchadora social, la política visionaria, la defensora de los derechos de la mujer, y la figura controversial que despertó tanto amor como rechazo en la sociedad de su tiempo. La historia de Eva María Duarte comienza en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, un pequeño pueblo que sería el escenario de sus primeros años de vida. Nacida el 7 de mayo de 1919, Eva llegó a un mundo marcado por las diferencias sociales y los prejuicios. Como hija ilegítima de Juan Duarte, un próspero estanciero de la zona, y Juana Ibarguren, una mujer humilde, Eva experimentó desde temprana edad el peso de la discriminación social y la desigualdad. La muerte de su padre cuando ella tenía apenas 7 años marcó un punto de inflexión en su vida. La familia Duarte quedó en una situación precaria, obligada a sobrevivir con los escasos recursos que Juana podía obtener como costurera. Esta experiencia temprana de marginación y lucha por la supervivencia dejaría una huella indeleble en la futura Eva Perón, sembrando en ella las semillas de su posterior lucha por la justicia social. El traslado a Buenos Aires en 1935 representa otro momento crucial en su transformación. La joven Eva, con apenas 15 años, llegaba a la gran ciudad persiguiendo el sueño de convertirse en actriz. En la capital argentina, enfrentó nuevamente la discriminación y las dificultades, pero su determinación inquebrantable la llevó a abrirse camino en el mundo del espectáculo. A través de pequeños papeles en radionovelas y obras de teatro, Eva comenzó a construir su propia identidad, desarrollando esa voz poderosa que más tarde utilizaría para defender las causas sociales. El papel de Eva Perón en la lucha por los derechos de las mujeres representa uno de los capítulos más significativos de su legado. Aunque nunca se identificó explícitamente como feminista, sus acciones y su visión política transformaron fundamentalmente el rol de la mujer en la sociedad argentina. La promulgación de la Ley 13.010 en 1947, que otorgó el derecho al voto a las mujeres argentinas, fue solo el comienzo de una revolución social más amplia. Eva comprendió que el verdadero cambio requería más que reformas legales. A través de la Fundación Eva Perón y su trabajo como primera dama, implementó programas que abordaban las necesidades prácticas de las mujeres trabajadoras, creó hogares de tránsito para madres solteras, estableció programas de capacitación laboral y luchó por la igualdad salarial. Su enfoque era pragmático y revolucionario para su época, no solo buscaba el reconocimiento de derechos formales, sino también la transformación de las condiciones materiales de vida de las mujeres. El impacto de su trabajo se extendió más allá de las fronteras argentinas. Sus discursos y acciones inspiraron movimientos de mujeres en toda América Latina, estableciendo un precedente para la participación política femenina en la región. Eva demostró que las mujeres podían ser líderes políticas efectivas y agentes de cambio social, desafiando los estereotipos de género predominantes en su época. El destino tiene formas curiosas de manifestarse, y el encuentro entre Eva Duarte y Juan Domingo Perón en enero de 1944 durante un festival benéfico para las víctimas del terremoto de San Juan, marcó un antes y un después en la historia argentina. Eva, ya establecida como actriz de radio, y Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión, coronel y figura ascendente en el gobierno militar, encontraron el uno en el otro no solo compañeros de vida, sino aliados en una visión transformadora de la sociedad argentina. Este encuentro fue más que una simple coincidencia romántica, representó la confluencia de dos fuerzas que cambiarían el panorama político y social del país. Eva encontró en Perón no solo un compañero sentimental, sino también un vehículo para canalizar sus propias ambiciones de justicia social. Por su parte, Perón encontró en Eva una conexión genuina con los sectores populares y una voz carismática que podría amplificar su mensaje político. La transformación de Eva Duarte en Evita comenzó precisamente en este periodo. Su participación en la política fue inicialmente vista con escepticismo por la élite tradicional,
pero rápidamente demostró ser una líder natural con una capacidad extraordinaria para conectar con las masas. Su experiencia en la radio le había dado no solo visibilidad pública, sino también la habilidad de comunicarse de manera efectiva con la gente común, una habilidad que resultaría invaluable en su futura carrera política. El 17 de octubre de 1945 marcó un momento decisivo. Cuando Perón fue encarcelado por sus enemigos políticos, Eva jugó un papel crucial en movilizar a los trabajadores y sindicatos para exigir su liberación. Este evento, conocido como el Día de la Lealtad, no solo consolidó el poder político de Perón, sino que también estableció a Eva como una figura política por derecho propio. Su participación en estos eventos demostró su capacidad de liderazgo y su compromiso con las causas populares. La creación de la Fundación Eva Perón en 1948 representa uno de los logros más significativos y duraderos de Eva Perón. Esta institución revolucionó la forma en que se abordaba la ayuda social en Argentina, transformando lo que tradicionalmente había sido caridad en un derecho social. La fundación no era una simple organización benéfica, era un instrumento de cambio social sistemático y profundo. A diferencia de las sociedades de beneficencia tradicionales, manejadas por las damas de la alta sociedad, la fundación operaba con una filosofía diferente. Eva insistía en que la ayuda social era una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos, no un acto de caridad. Donde hay una necesidad, hay un derecho, se convirtió en el lema que guiaba su trabajo, una frase que revolucionó la concepción de la asistencia social. La escala y el alcance de las obras de la fundación eran sin precedentes. Construyó hospitales, escuelas, hogares para ancianos y madres solteras, policlínicos y ciudades estudiantiles. Proporcionaba vacaciones pagas para trabajadores, organizaba campeonatos deportivos infantiles y distribuía juguetes y ropa. Pero más allá de la ayuda material, la fundación representaba un cambio fundamental en la relación entre el Estado y los ciudadanos más vulnerables. Un aspecto poco conocido pero significativo de la fundación era su enfoque en la dignidad de los beneficiarios. Eva insistía en que la ayuda debía proporcionarse de manera que preservara y realzara la dignidad de quienes la recibían. Los hogares de tránsito, por ejemplo, estaban amueblados con el mismo lujo que las mansiones de la oligarquía, enviando un mensaje claro: los pobres merecían la misma dignidad y respeto que los ricos. La fundación también se convirtió en un modelo de eficiencia administrativa. A pesar de manejar enormes sumas de dinero y recursos, mantenía costos administrativos sorprendentemente bajos, asegurando que la mayor parte de los recursos llegaran directamente a quienes los necesitaban. Esta eficiencia administrativa, combinada con su alcance nacional y su filosofía de derechos sociales, la convirtió en un modelo estudiado y emulado internacionalmente. La relación de Eva Perón con los trabajadores, los llamados escamisados, representó una revolución en la forma de hacer política en Argentina. Su capacidad para conectar con las masas trabajadoras no se basaba simplemente en su carisma, sino en una profunda comprensión de sus necesidades y aspiraciones. Eva desarrolló un nuevo lenguaje político que rompía con las formalidades tradicionales y hablaba directamente al corazón del pueblo trabajador. En sus discursos y acciones, Eva transformó el término descamisados, originalmente usado de manera despectiva por la oligarquía, en un símbolo de orgullo y dignidad. Su famosa frase "volveré y seré millones" no era solo una promesa política, sino la expresión de un vínculo inquebrantable con los trabajadores. Esta conexión se manifestaba en las largas jornadas que pasaba recibiendo personalmente a quienes buscaban ayuda en la Secretaría de Trabajo y Previsión, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche. La creación de los sindicatos y el fortalecimiento del movimiento obrero fueron pilares fundamentales de su legado. Eva no se limitaba a ser una intermediaria entre el gobierno y los trabajadores, se convirtió en una negociadora feroz que defendía los derechos laborales con una pasión sin precedentes. Su papel en la obtención de mejores condiciones laborales, aumentos salariales y beneficios sociales la convirtió en una figura venerada por la clase trabajadora. El aguinaldo, las vacaciones pagas, la regulación de la jornada laboral y numerosos otros derechos laborales que hoy damos por sentados, fueron conquistados en gran parte gracias a su incansable labor. Eva entendía que la dignidad del trabajador no solo se construía con discursos, sino con derechos concretos y mejoras tangibles en su calidad de vida. El 31 de agosto de 1951 marcó un momento crucial en la historia argentina con el famoso Cabildo Abierto del Justicialismo, donde se desarrolló uno de los episodios más dramáticos y significativos de la vida política de Eva Perón, el discurso del renunciamiento. Este evento, que congregó a más de 2 millones de personas en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, representó mucho más que un simple acto político.
La multitud clamaba por la candidatura de Eva a la vicepresidencia de la nación, una posibilidad que había generado tanto esperanza en los sectores populares como preocupación en los círculos conservadores y militares. El momento era crítico. Por primera vez en la historia argentina, una mujer podría acceder a tan alto cargo político, y no cualquier mujer, sino una que representaba una amenaza real para el orden establecido. Eva, ya debilitada por la enfermedad que acabaría con su vida menos de un año después, pronunció un discurso que quedó grabado en la memoria colectiva. Su decisión de renunciar a la candidatura fue presentada como un acto de amor hacia el pueblo, pero también revelaba las profundas tensiones políticas y sociales de la época. Renuncio a los honores, pero no a la lucha, declaró, en una frase que resumía su compromiso inquebrantable con las causas populares. El discurso del renunciamiento debe entenderse en su complejo contexto histórico. Por un lado, reflejaba las limitaciones que aún enfrentaban las mujeres en la política argentina, a pesar de los avances logrados. Por otro, demostraba la aguda inteligencia política de Eva, quien comprendía que su renuncia podría ser más poderosa que su candidatura. Su decisión transformó un aparente acto de resignación en una demostración de poder político y compromiso social. Este momento histórico también revela la compleja relación entre el poder formal y el poder real. Eva, sin ocupar nunca un cargo electivo, ejercía una influencia política y social que superaba largamente a la de muchos funcionarios. Su poder emanaba de su conexión directa con el pueblo, de su capacidad para movilizar las masas y de su inquebrantable compromiso con la justicia social. El discurso del renunciamiento se convirtió así en un símbolo de las contradicciones y limitaciones de la democracia argentina de mediados del siglo XX, pero también de la capacidad de una líder carismática para transformar una aparente derrota en un acto de poder y sacrificio que fortalecería aún más su figura mítica. Los últimos años de la vida de Eva Perón constituyen uno de los capítulos más conmovedores de la historia argentina. A pesar de su deterioro físico por el cáncer de cuello uterino que le diagnosticaron en 1950, Eva mantuvo hasta el final su compromiso inquebrantable con las causas sociales. Su determinación por continuar trabajando, incluso cuando su cuerpo se debilitaba, se convirtió en un testimonio de su extraordinaria fortaleza y dedicación. Durante este periodo, Eva intensificó su trabajo en la fundación, como si intuyera que el tiempo se le escapaba. A pesar del dolor físico y el agotamiento, seguía recibiendo a los necesitados y supervisando personalmente los proyectos sociales. Su última aparición pública, el 4 de junio de 1952, durante la segunda asunción presidencial de Perón, se ha convertido en una imagen icónica, Eva, de pie junto a su esposo, sostenida por un armazón metálico bajo su abrigo de piel, negándose a mostrar debilidad ante su pueblo. En sus últimos meses, Eva trabajó incansablemente en la redacción de su libro Mi mensaje, un testimonio político y personal que revela la profundidad de su pensamiento y la intensidad de sus convicciones. Este documento, menos conocido que La razón de mi vida, muestra a una Eva más directa y combativa, consciente de su legado y preocupada por el futuro de las luchas sociales que había emprendido. El 26 de julio de 1952, cuando Eva falleció a los 33 años, el dolor popular fue inconmensurable. Las escenas de duelo masivo que siguieron a su muerte no tienen parangón en la historia argentina. Durante 2 semanas, millones de personas desfilaron ante su féretro en el Ministerio de Trabajo, en una demostración de amor y gratitud que trascendió todas las expectativas. Su muerte prematura contribuyó a transformar su figura histórica en un mito perdurable, en un símbolo de lucha y esperanza que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. La muerte de Eva Perón no significó el fin de su influencia. Por el contrario, marcó el comienzo de una nueva etapa en la construcción de su figura como ícono global. Su historia ha trascendido las fronteras argentinas para convertirse en un símbolo universal de lucha por la justicia social y los derechos de los marginados. Desde el musical Evita de Andrew Lloyd Webber hasta innumerables obras literarias, películas y estudios académicos, la figura de Eva continúa inspirando y generando debates en todo el mundo. Lo que hace única a Eva Perón en el panorama internacional es su capacidad de resonar en diferentes contextos y épocas. En América Latina, su legado ha influido en numerosos movimientos sociales y líderes políticos que han buscado emular su conexión con los sectores populares y su enfoque en la justicia social. Su modelo de liderazgo femenino, que combinaba carisma personal con acción social concreta, ha servido de inspiración para generaciones de mujeres en política. La Fundación Eva Perón se convirtió en un modelo estudiado internacionalmente para la implementación de políticas sociales.
Su enfoque innovador, que transformó la caridad tradicional en un sistema de derechos sociales, ha influido en el desarrollo de programas de bienestar social en diversos países. La idea de que la ayuda social es un derecho y no una dádiva, central en el pensamiento de Eva, continúa siendo relevante en los debates contemporáneos sobre política social. El impacto internacional de Eva Perón también se refleja en la manera en que su figura ha sido apropiada y reinterpretada por diferentes movimientos sociales. Para los movimientos feministas, representa un ejemplo temprano de liderazgo femenino en política; para los movimientos de justicia social, encarna la lucha por los derechos de los marginados; para los estudiosos del populismo, ofrece un caso único de construcción de liderazgo carismático y movilización popular. La controversia que rodeó a Eva en vida continúa después de su muerte, pero esta misma controversia ha contribuido a mantener viva su memoria y relevante su legado. Su figura sigue generando debates y reinterpretaciones, demostrando la capacidad de su historia para hablar a nuevas generaciones y contextos. El mito de Evita no es simplemente una construcción nostálgica del pasado, sino una fuente viva de inspiración para quienes luchan por la justicia social en el presente. La figura de Eva Perón ha trascendido la política para convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes. Su imagen, sus palabras y su historia han sido reinterpretadas a través de innumerables expresiones artísticas y culturales, desde la literatura hasta el cine, el teatro y las artes visuales. Cada generación ha encontrado en Eva una fuente de inspiración y reflexión, releyendo su historia desde nuevas perspectivas y contextos. La transformación de Eva en ícono cultural comenzó incluso antes de su muerte. Su estilo personal, su presencia mediática y su capacidad de comunicación la convirtieron en una figura que trascendía lo político para adentrarse en el terreno del simbolismo cultural. El cambio de su imagen, desde la joven actriz de radio hasta la poderosa líder política vestida de Dior, refleja no solo una transformación personal sino también la evolución de la sociedad argentina. Las representaciones culturales de Eva han sido tan diversas como contradictorias. Desde Santa Evita de Tomás Eloy Martínez hasta el musical de Andrew Lloyd Webber, cada obra ha aportado nuevas capas de significado a su figura. El tratamiento de su cuerpo después de su muerte, su embalsamamiento y el posterior secuestro de su cadáver, se convirtió en sí mismo en una metáfora de la historia argentina, dando lugar a numerosas obras literarias y artísticas que exploran este capítulo surreal de la historia. El poder de Eva como símbolo cultural radica en su capacidad de encarnar múltiples significados simultáneamente; es la abanderada de los humildes, la mujer que desafió las convenciones de su época, la figura trágica que murió joven en la cúspide de su poder, la revolucionaria social que transformó la política argentina. Cada una de estas facetas ha encontrado expresión en diferentes manifestaciones culturales, contribuyendo a la construcción de un mito que continúa creciendo y evolucionando. El último punto que debemos abordar es quizás el más relevante para nuestros tiempos: la sorprendente vigencia del mensaje y las luchas de Eva Perón en el mundo contemporáneo. A pesar de los casi 70 años transcurridos desde su muerte, muchas de las causas por las que luchó siguen siendo relevantes en la actualidad, y sus métodos de acción social y política continúan ofreciendo lecciones valiosas para el presente. La lucha por la igualdad de género, uno de los pilares fundamentales del trabajo de Eva, continúa siendo un tema central en la agenda global. Sus esfuerzos por empoderar a las mujeres en la política y en el trabajo resuenan profundamente con los movimientos feministas actuales. La forma en que enfrentó y desafió las estructuras patriarcales de su tiempo ofrece lecciones valiosas para las luchas contemporáneas por la igualdad de género. Su visión de la justicia social y su enfoque en la dignidad de los trabajadores mantiene una relevancia sorprendente en una era de creciente desigualdad económica. El principio fundamental de la Fundación Eva Perón, donde hay una necesidad, hay un derecho, resuena con particular fuerza en debates contemporáneos sobre el estado de bienestar, la responsabilidad social y los derechos económicos básicos. La capacidad de Eva para movilizar y organizar a los sectores populares ofrece lecciones importantes para los movimientos sociales contemporáneos. Su comprensión de la importancia de combinar la acción directa con la construcción de instituciones duraderas, su habilidad para traducir el apoyo popular en cambios concretos, y su énfasis en la dignidad de los beneficiarios de la ayuda social son aspectos que mantienen su relevancia en la actualidad. En la era de las redes sociales y la comunicación digital, el estilo comunicativo de Eva Perón, su capacidad para conectar emocionalmente con las masas y transmitir mensajes complejos de manera accesible, ofrece lecciones valiosas para los líderes políticos y activistas sociales contemporáneos. Su comprensión instintiva de la importancia de los símbolos y la narrativa en la política anticipa muchos de los debates actuales sobre comunicación política y movilización social.
Finalmente, su legado nos recuerda que el cambio social significativo requiere más que reformas superficiales. Demanda un compromiso profundo con la transformación de las estructuras sociales y económicas que perpetúan la desigualdad. En un mundo que enfrenta desafíos cada vez más complejos, desde la crisis climática hasta la desigualdad económica, el ejemplo de Eva Perón nos recuerda que el cambio social radical no solo es posible, sino necesario. Evita. Girones de su vida de Felipe Pigna nos presenta mucho más que una biografía, nos ofrece un espejo donde podemos reflexionar sobre nuestras propias luchas y aspiraciones colectivas. La figura de Eva Perón emerge de estas páginas en toda su complejidad humana, una mujer que, enfrentando prejuicios y obstáculos aparentemente insuperables, logró transformar no solo su propia realidad sino la de millones de personas. Su legado nos recuerda que el cambio social significativo requiere más que buenas intenciones, demanda acción decidida, coraje para enfrentar la oposición y la capacidad de traducir los ideales en realidades concretas. En un mundo donde todavía luchamos por la igualdad de género, la justicia social y la dignidad humana, las lecciones de la vida de Eva Perón mantienen una sorprendente vigencia. Como siempre enfatizamos en Obelcast, este ha sido solo un vistazo a esta obra fundamental de Felipe Pigna. Les recomiendo encarecidamente que lean el libro completo para sumergirse en la complejidad y riqueza de detalles que ofrece sobre la vida de esta extraordinaria figura histórica. En la descripción encontrarán el enlace para conseguirlo. La verdadera comprensión de la historia y sus protagonistas no puede reducirse a resúmenes o interpretaciones superficiales. Esta obra es esencial para entender no solo la historia argentina, sino también las dinámicas del poder, el cambio social y el impacto que una persona puede tener cuando combina la pasión con la acción decidida. Hasta el próximo episodio.